Vamos a explicar la demostración del teorema de Pitágoras de James Abram Garfield. James A. Garfield fue un abogado, educador y general de división del ejército. Estudió una carrera como instructor en lenguas clásicas para después convertirse en el 20º presidente de los Estados Unidos. Él no tuvo ni una formación matemática más que sus acercamientos cuando era pequeño. Su demostración consiste en una suma de áreas, donde al igualar el área de un trapecio, sumando las áreas de los triángulos que lo conforman, dan como resultado el teorema de Pitágoras. A continuación explicaremos cómo es su demostración. Vamos a partir de un triángulo que llamaremos ABC, con catetos A y B y una hipotenusa C, con ángulos internos llamados alfa y beta, siendo alfa el ángulo opuesto al cateto A y beta el ángulo opuesto al cateto B. Considerando que es un triángulo rectángulo, el tercer ángulo opuesto a la hipotenusa tiene que ser igual a 90 grados o a pi medios radianes. Se rota el triángulo ABC, pi medios concentran la rotación en el punto A en sentido de las manecillas del reloj, obteniendo un triángulo congruente a ABC que denotaremos como un triángulo A', B', C'. Posteriormente, al triángulo A', B' y C' lo trasladaremos del vértice A al vértice B del triángulo ABC, de tal manera que las longitudes B y A son colineales, es decir, que se encuentran situadas en la misma línea recta. Cabe aclarar que la rotación y la traslación son transformaciones rígidas, por lo tanto, tanto sus ángulos como sus lados permanecen iguales. Luego, se unen los puntos B' y A' para formar un segmento de línea B'A'. Notamos un triángulo que denotamos como AB, B'. Partiendo de esto, sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser igual a pi radianes. Partiendo de los ángulos de A, B, C y A', B', C' son iguales y que el ángulo que se forma entre C', B y C es llano, es decir que vale pi, podemos calcular θ sabiendo que la medida de los ángulos alfa, beta y teta son complementarias. Podemos decir que la suma de estos tiene que ser igual a pi, sabiendo que alfa, beta y teta son ángulos complementarios y que la sumatoria de alfa, beta y teta debe ser igual a pi, partiendo de que alfa y beta son ángulos de un triángulo rectángulo, sabiendo que un triángulo sus ángulos internos deben ser 180 grados y que un ángulo de un triángulo rectángulo vale pi medios, podemos decir que la suma de alfa y beta tiene que ser igual a pi medios. Sustituyendo esto en la ecuación, podemos decir que pi medios más teta es igual a pi. Despejando, podemos decir que teta es igual a pi medios. Por lo tanto, el triángulo AB, B' es un triángulo rectángulo, con catetos C y C e hipotenusa B'A. Partiendo de esto, podemos notar que la figura formada por A, C, C', B es un trapecio y podemos calcular su área utilizando la fórmula del trapecio, diciendo que el promedio de las bases por la altura. En este caso tenemos un trapecio de base B y de altura A más B. Por lo tanto, el área del trapecio AB', C', C es igual a A más B al cuadrado entre 2, extendiendo el binomio, es decir, A cuadrada más 2AB más B cuadrada, todo sobre 2. De igual manera podemos notar que el área del trapecio se puede calcular sumando el área de cada uno de los triángulos. En este caso, podemos calcular el área de los dos primeros triángulos como AB entre 2 más AB entre 2 y el tercero como C por C entre 2. Sabiendo que el triángulo A', B', C' es igual al triángulo ABC, podemos sumar esas dos equivalencias para después sumar el área del triángulo AB', como una suma de fracciones. De eso podemos deducir la siguiente igualdad, donde A cuadrada más 2 veces AB más B cuadrada todo sobre 2 es igual a 2AB más C cuadrada todo sobre 2. A continuación, haremos un poco de álgebra para poder igualar las ecuaciones, multiplicando toda la ecuación por 2 para así eliminar el 2 que tenemos como denominador. Después nos queda que A cuadrada más 2AB más B cuadrada es igual a 2AB más C cuadrada. Notamos que 2AB se repite en ambas ecuaciones y como son del mismo signo en lados opuestos de la igualdad, podemos cancelar esos dos números para que al final nos dé el resultado que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Y ahí obtenemos el teorema de Pitágoras con la demostración de James Garfield.